En lo más hondo de nuestro corazón, nosotros sentimos un gran anhelo, un gran deseo de felicidad. Y para ser felices, hacemos todo lo posible. Y hacemos todo lo posible dentro del bien, porque la felicidad solamente la podemos alcanzar en el bien. La persona que no obra el bien no es feliz, aunque tenga mucho pisto tantas veces debido a corrupciones, a cosas mafiosas, que les hace tener la necesidad de guardaespaldas y no son libres. Y la libertad es condición necesaria para ser felices. Entonces, en el fondo del corazón, como seres de deseo, queremos ser felices. Y lo que hoy nos anuncia la palabra de Dios, que es palabra de luz, porque ilumina la oscuridad de nuestra vida sacándonos de ella. La palabra de Dios, que es palabra de fuerza, porque tiene poder para transformar, siempre y cuando uno quiera. Porque el que primeramente respeta nuestra libertad es el Señor. Y por eso encontramos hoy en la palabra, que atraviesa todas las lecturas, incluso el Salmo, con ese deseo permanente que nosotros sentimos en lo hondo de nuestro corazón, pero que también no solo es el deseo de Dios, sino su voluntad sobre cada uno de nosotros, que nos crió para ser felices, aunque tantas veces en medio de la adversidad nos cueste. Pero el deseo de Dios es ese. Y encontramos en el Evangelio las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, que no es más que la dicha, la alegría, la paz, la bendición y la felicidad que Dios nos da. La felicidad que Dios nos da, no tanto como promesa, porque sabemos que al final de los tiempos, después de nuestra muerte, donde la vida seguirá en su presencia, estamos llamados a esta felicidad eterna, donde no hay óxido, donde no hay orín, donde no hay polilla que corrompa la vida a la que estamos llamados. Pero también esta felicidad estamos llamados a vivirla en esta tierra.
no solamente es promesa, es también realidad y esfuerzo para responder a la gracia de Dios, viviendo en esta tierra de un modo muy particular, distinto al que el mundo, entendido el mundo como pecado, no como creación de Dios, porque como creación de Dios el mundo es bueno y el mundo es bello, pero entendiendo el mundo como pecado, nos propone otras vías, otros caminos para alcanzar lo que le llaman felicidad. Ser una persona exitosa, lograr tener la mayoría de pisto, y no importa cómo se obtenga el pisto, si no, miren ustedes la realidad nuestra en Guatemala, con esta corrupción, con esta impunidad y con este pacto de corruptos que pretenden desestabilizar el país para que la historia de corrupción e impunidad siga. ¿Y de qué le sirve a una persona corrupta amasar tanto pisto si sabe que el pisto no es fruto de un trabajo honrado? Y el trabajo honrado santifica, y el trabajo honrado libera, y el trabajo honrado construye humanidad. Ese es el camino que el Señor nos propone, no el camino según el mundo con sus deshonestidades. Por eso la palabra de Dios hoy parte en la primera lectura de la humildad que lleva a la búsqueda de Dios y amarlo con todas las fuerzas del ser. Esa humildad y esa fuerza del amor que nos hace también trabajar por un mundo mejor. Y por eso Jesús dice: dichosos los pobres de espíritu, que son capaces de vaciarse de sus intereses egoístas y abrirse a Dios, y abrirse también a los demás en la construcción de un mundo mejor. Fíjense que para la Iglesia, en la doctrina social de la Iglesia, la política es el arte y la expresión de la caridad como ideal. Y cuando hablamos de la política como expresión de la caridad llevada a la comunidad, hablamos de justicia, hablamos de bien común, hablamos de lucha por la paz como fruto de la justicia que haga una vida mejor para todos. Pero no hablamos de las chuquencias partidistas, de la vergüenza política que tenemos en nuestra patria. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de qué, de lo que Dios quiere para todos, del proyecto que Dios quiere para todos los ciudadanos. Y por eso el cristiano es aquel que comprende cuál es la voluntad de Dios en su vida y cuál es la voluntad de Dios también
para los demás en lo que nosotros estamos llamados a contribuir a través de la hermandad, a través de la honestidad, a través del bien para la gente, que en última instancia es lo que nos vamos a llevar a la vida eterna. Alguien que consigue riqueza no honrada se va a llevar todo en la caja de muerto. Se va a llevar todo. A ver, ¿se lo lleva todo o no se lo lleva? Lo único que nos vamos a llevar delante de la presencia de Dios en su juicio final, que no es juicio de condenación, sino que es juicio de salvación, son las obras de amor. Y miren, en la obra de amor es que cobran sentido también todas nuestras prácticas espirituales. Por ejemplo, si yo digo que soy una persona de oración, pero soy un gran sinvergüenza en la vida de trabajo de todos los... Ronald, soy cristiano. No soy cristiano. Es que el que ora y diezma empata. Mentira. Empata el que se convierte. Empata el que se transforma. Empata aquel que obra, como dice la palabra de Dios hoy, que trabaja por la paz, que trabaja por la justicia, y no obstante todo esto, no es comprendido. Y en Guatemala, ¿a cuántos hacedores de paz y de justicia? Presidente. ¿A cuánto hacedor de paz y de justicia? Periodistas que no son vendidos, jueces que no se dejan comprar, se les persigue y desgraciadamente tienen que salir del país. Así vamos a tener una patria mejor, cuando hay elecciones las mismas lacras se presentan y aunque sean por partidos distintos, la cosa sigue igual y peor. Entonces es necesario ir cayendo en la cuenta en qué consiste vivir las bienaventuranzas acá. La vida de amor, la vida de humildad, la vida de justicia, la vida en paz, la vida en ser testigos de la verdad, no obstante las persecuciones. Entonces, cuando nosotros vayamos viviendo así, nos vamos a poder acostar en la noche sin que tengamos colas machucadas en nuestra propia conciencia, y por más Valium que bebamos, no vamos a poder dormir ni descansar bien. Es el amor, es la verdad, es la justicia lo que hace posible una vida feliz aquí en la tierra y sobre todo al final de los tiempos. Apenas la semana pasada, nosotros, la Iglesia de Guatemala, ha recibido una buena noticia que nos alegra a todos. La próxima beatificación del padre franciscano Augusto Rafael Ramírez Monasterio, que fue párroco allá en San Francisco el Grande en Esquipulas. A él lo mataron, murió mártir.
atendía a los pobres, trabajaba por el bien común, como coherencia con la vida evangélica que se predicaba. Lo secuestraron, lo torturaron, le querían sacar cosas del sacramento de la confesión, lo dejaron libre, pero lo tenían controlado y amenazado. Lo volvieron a secuestrar y en el anillo periférico lo ejecutaron. Y hoy la Iglesia reconoce su martirio como virtud. Y quizá la nota característica sea la fidelidad al secreto de la confesión. Miren, uno de sacerdote no puede hablar de lo que oyó en una confesión. ¿Y cuántos sacerdotes no han muerto por esto? Y el padre Augusto Rafael es signo de esto. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Será que solamente el sacerdote debe guardar el secreto de la confesión? Fíjense que yo me fui a confesar y le cuento a las amigas, ¿va? Y le dije al padre esto. Me dan permiso para decir una cosita, la digo con cariño, no como reproche. Bocas aguadas. No, hombre, la confesión es secreta y esto vale para todos. Pero el acto heroico del padre fue en que la represión de ese tiempo, estamos hablando de los 80, recuerden quiénes nos gobernaron y quienes masacraban al pueblo, le querían sacar al padre que le había dicho un hombre confesándose, y dio la vida. Miren, la bienaventuranza no es cuestión para unos pocos. La bienaventuranza es cuestión para todos. Y es el programa de vida, el proyecto de Dios en cada uno de nosotros. Pero esto lo comprendemos a la luz de la fe, en la esperanza de que Dios está actuando, y lo comprendemos en el amor. Que el Señor nos ayude a vivir alegres en esta vida, con este proyecto de vida que el Señor nos está presentando. Vida feliz y plena, no solo para acá, sino sobre todo para allá. Y yo creo que todos queremos el allá. Quien quiera celeste, como dice el dicho, que le cueste. Pero es el Señor que hace posible que todo esto se vaya realizando.